Sí, sí se puede decir porque la tercera fórmula tiene muchas invocaciones, tiene muchas. Dice, sabía que hay varias fórmulas del tiempo litúrgico. Sí, eso es lo que he dicho, querido Omar, eso es lo que he dicho. Yo solamente presentando algunas, pero hay muchas. A ver, un ejemplo de tercera fórmula en el tiempo de Adviento. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Ese es un ejemplo en tiempo de Adviento. También hay para Cuaresma, para Navidad. Por eso hay que hacer más ricas nuestras celebraciones, más ricas. No solamente limitarnos a algo que haga monótona nuestra celebración. Hay que variarle. Perfecto. Después viene el Gloria y la oración colecta. Ya expliqué de una forma general, ahora voy a explicar parte por parte. La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad. Una comunidad. Ahí está. Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra se llaman ritos iniciales. Tienen carácter de exordio, introducción y preparación. Ya le pusimos varios ejemplos. Ahora, la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles constituyan una comunidad, y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía. ¿Y cómo se celebra dignamente? Con la conciencia de nuestros pecados. En algunas celebraciones que según la norma de los libros litúrgicos se unen con la misa, los ritos iniciales se omiten o se realizan de manera peculiar. Por ejemplo, ¿es posible unir laudes con la Santa Misa? Sí, y los ritos iniciales se realizan de una forma peculiar. Casi nadie ha participado en el laudes integradas a la misa. Creo que en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cielo Colonia La Paz, ¿alguna vez lo han realizado? ¿Alguna vez? Unidas las laudes con la Santa Misa. Vamos ahora a explicar el canto de entrada. Canto de entrada. Reunido el pueblo, mientras el sacerdote con el diácono y los ministros, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, se da comienzo al canto de entrada. A ver, mientras el sacerdote con el diácono y los ministros entra. Por eso, ¿cuánto debe durar el canto de entrada? A ver, maestra Carla, ¿cuánto debe durar el canto de entrada? Solo es un canto procesional que pues no debe de ser muy largo, sino... ¿Cuánto debe durar? Pues, no sé. O sea, mientras entra el sacerdote. Pues, sí, mientras entra el sacerdote. Okay. Ya que ya está el padre ahí en la sede, listo para comenzar la Eucaristía y el coro sigue dando su concierto con el canto de entrada. No. Para quienes están en los coros, entonces, el canto de entrada dura mientras entra el sacerdote. Hay dos procesiones de entrada, la procesión sencilla y la procesión solemne. A veces el sacerdote entra desde la sacristía hasta la sede, o a veces desde la entrada de la iglesia. Pero acuérdense, reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, se da comienzo al canto de entrada. Dice Cindy, entonces si da 3 pasos para entrar no se canta, pues sin que cantar, ¿verdad? Da tiempo.
Claro que no se puede omitir el canto de entrada a no ser que se sustituya con la antífona de entrada. Es una hipérbole lo que está usando, querida Cindy. La finalidad de este canto es abrir la celebración. Los que están en coros, anótenle. ¿Cuál es la finalidad del canto de entrada? ¿Dar conciertos? No, sino abrir la celebración. 2, fomentar la unión de quienes se han reunido. Fomentar la unión. 3, introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta. 4, acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Voy a volver a repetir para que lo escriban. La finalidad del canto de entrada es: 1, abrir la celebración. 2, fomentar la unión de quienes se han reunido. 3, introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta. Y 4, acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. No nada más es abrir la celebración, también hay que fomentar la unión de quienes se han reunido. Por eso, los cantos de entrada tienen que hablar de la comunidad reunida. La comunidad reunida, la comunidad congregada, la comunidad que camina, la comunidad que se reúne para escuchar la palabra, la comunidad que se congrega para celebrar el banquete eucarístico. A ver, hay un canto muy bonito que me gusta. Reunidos en el nombre del Señor. Maestra, cántelo, por favor. No me acuerdo cuál es. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado. ¿Quién se lo sabe, Cindy? A ver, Cindy. Dice, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Hasta ahí, muy bien. El misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Perfecto. Reunidos. Acuérdense, asamblea litúrgica, reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado. Acuérdense que eso significa la palabra iglesia, asamblea, congregación. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. ¿Qué vamos a hacer? Celebremos el misterio de la fe. ¿Bajo qué signo? Bajo el signo de la unión y la caridad. El amor y la unidad. Sí, el amor y la unidad. Gracias, Cindy, por la corrección. Perdón. ¿Cuál fue el último paso que dijo de introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico a la fiesta? Y el último era acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. A ver, otro canto de entrada muy bonito. A ver quién se lo sabe. El Señor nos llama y nos reúne. A ver, maestro Andrés Aguilar, cántelo. Solamente me acuerdo de la primera parte. Por eso cante la primera parte. El Señor nos llama y nos reúne. ¿No es cierto? Cante su voz, cante la melodía o la voz del pueblo. No recuerdo, padre. Sálvelo, maestra Carla. Yo lo digo, padre. Maestra Carla, sálvelo. Sí, voy. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él
sirve a la mesa, nos reparte el pan. Muy bien. Si se dan cuenta, este canto de entrada también tiene un corte teológico. El Señor nos llama, pero no solo nos llama, también nos reúne. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, somos su iglesia, signo de unidad. Por eso se le llama también a este sacramento comunión, porque al celebrar la Santa Misa se expresa de una forma eminente la unidad. La unidad. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está, me gusta mucho esta expresión, en medio de nosotros. ¿Y qué cosa hace en medio de nosotros? Sirve la mesa, nos reparte el pan. Es muy bonito, me gusta mucho esta estrofita. La segunda, ¿cómo es? Convocas a tus fieles, ¿se acuerda, maestra Carla? Más o menos. Convocas a tus fieles. Salidos de las almas a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados. Estamos reunidos y en medio está el Señor. Gracias, es muy bonita esta estrofa. Convocas a tus fieles, los cuales han nacido de las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas del bautismo. Convocas a tus fieles nacidos de las aguas a celebrar unidos la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? La redención y la salvación. La sala del banquete se llena de invitados. Nosotros somos los invitados. Estamos reunidos y en medio está el Señor. Bueno, estamos explicando el canto de entrada. Su finalidad es abrir la celebración y fomentar la unión de quienes se han reunido. También introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico de la fiesta. Por eso, cuando estamos en Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, se pueden entonar cantos propios de ese tiempo, porque entonces con ese canto o esos cantos se está introduciendo a la asamblea en el misterio del tiempo litúrgico. Por eso es importante, queridos hermanos, que están en el ministerio de la animación del canto, que investiguen los cantos que sí son litúrgicos. Por ejemplo, en el Adviento, luego entonan uno que no es litúrgico, que tiene que ver ahí con unas canciones africanas. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Ven, ven, Señor, no tardes. Ese. Ven, ven, Señor, no tardes. No es litúrgico. Bueno, tarea para los coros, ver a qué se parece ese cantito. Sí, lo hizo un autor católico, pero lo hizo con otra finalidad. Hay que tener mucho cuidado. Acompañar la procesión del sacerdote y los ministros se canta alternativamente por el coro y el pueblo, o de manera semejante por el cantor y el pueblo, o por todo el pueblo, o solamente por el coro. Si alguien pregunta, a ver, padre, ¿cómo cantamos? Ah, mira, puedes cantar de varias maneras. Alternativamente por el coro y el pueblo. Una parte el coro, otra parte el pueblo. O por el cantor y el pueblo. O por todo el pueblo, o solamente por el coro. Puede emplearse para este canto o la antífona con su salmo, tal como se encuentra en el gradual, etc. Bueno, si alguien dice, padre, ¿y si no hay canto de entrada? Ah, bueno, entonces se recita la antífona propuesta en el misal. Eso le toca al sacerdote. Dice, se recitará por todos los fieles o por alguno de ellos o por un lector o también por el mismo sacerdote, el cual también puede adaptarla a manera de una monición inicial.
Si no hay canto de entrada, entonces debe sustituirse por la antífona de entrada. ¿Qué define si un canto es litúrgico o no lo es? Estas 4 cosas, querida Cindy. Si el canto abre la celebración, fomenta la unión de quienes se han reunido y los introduce en el misterio del tiempo litúrgico de la fiesta y acompaña en la procesión del sacerdote y los ministros, es litúrgico. Obviamente, debe tener una fuente bíblica o una fuente litúrgica. Ya cuando demos el curso del canto litúrgico, ya definiremos exhaustivamente cuáles son las palabras, pero de manera general son estas. Muy bien, vamos entonces en esta primera parte. Entonces el sacerdote con los demás ministros entran. ¿Y qué cosa hace el sacerdote? El sacerdote saluda al altar y también saluda al pueblo congregado. Anótenlo, anótenlo. Saludo al altar y al pueblo congregado. El sacerdote, el diácono y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. Con una inclinación profunda. Hay varios tipos de inclinaciones. La inclinación profunda no nada más es inclinar la cabeza, sino también el pecho, la espalda, una inclinación profunda. Así dice, el sacerdote, el diácono y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. A ver, vamos a buscar por aquí a otra víctima. Otra víctima. A ver, muy bien, Caro Zabaleta. Caro Zabaleta. A ver, abra usted su micrófono. Entonces, cuando los monaguillos acompañan al sacerdote en la procesión de entrada, ¿a quién saludan los monaguillos con el sacerdote? Al altar. Al altar, muy bien. Cierre su micrófono. Al altar con una inclinación profunda. ¿Por qué? Porque hay lugares donde los monaguillos, los del equipo litúrgico, los mayordomos, los fiscales saludan al santo patrón, ¿verdad? Saludan a todo mundo, pero no al altar. Al altar. Yo los he visto porque sí hacen la inclinación profunda, pero los ojitos están dirigidos a la imagen de San Agustincito o a la imagen de alguien más. No, es al altar, porque el altar es símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo. Por eso un altar se consagra. Y en la consagración del altar, el obispo lo que hace es derramar santo crisma en él. Cuando el obispo va a una iglesia y consagra el altar, lo consagra y lo crisma, porque el altar es símbolo de Cristo y todo altar debe tener 5 cruces, evocando las 5 llagas de Cristo. Alguien pregunta, ¿el canto debe durar hasta después de que el sacerdote salude al altar o antes hasta que llega a la sede, es decir, a su silla? ¿Qué símbolo tienen los escalones hasta llegar al altar? Mire, antiguamente la arquitectura de los templos escalonaban el presbiterio para la mayor visibilidad y también para dar a entender el señorío de Cristo, el señorío de Cristo. La teología posconciliar todavía conserva el presbiterio, pero ya no tan alto, sino un poco más a la altura del pueblo, conservando la visibilidad y también el señorío de Cristo, pero evitando que la asamblea de fieles sea simple espectadora.
porque no es espectadora, no vengo a oír misa, no, vengo a participar en la Santa Misa. Qué buena pregunta. Entonces se entona el canto de entrada, ya vimos cuáles son sus finalidades. El sacerdote y los demás ministros saludan al altar con una inclinación profunda. Para manifestar la veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar. El sacerdote, si lo cree oportuno, podrá también incensar la cruz y el altar. Incensar la cruz y el altar. La cruz puede estar sobre el altar o a un lado del altar. Ya los templos modernos, las iglesias modernas, colocan el crucifijo o la cruz en el centro. Entonces el sacerdote incensa la cruz que está o sobre el altar o al centro o a un lado del altar y también el altar. Terminado el canto de entrada, el sacerdote de pie junto a la sede y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. ¿Cuál es la finalidad del saludo? Ya vimos el canto de entrada, ya vimos el saludo al altar y ahora el saludo al pueblo congregado. El Señor esté con ustedes. ¿Cuál es la finalidad del saludo? ¿Cuál es la finalidad del saludo? Manifestar a la asamblea reunida la presencia del Señor. La presencia del Señor. Gracias, Uriel, por el comentario sobre el canto Ven, Señor, no tardes. A ver si se entendió. Aquí hay un hermanito, se llama Paul. A ver, Paul, si nos hace usted el favor de decirnos cuál es la finalidad del saludo que dirige el sacerdote al pueblo congregado. No nos contesta. Carlos, aquí tenemos un hermanito que se llama, a ver, Maricruz, dice Maricruz, yo quiero hablar. Bueno, hable usted, Maricruz. Manifestar la presencia del Señor. Perfecto, perfecto. La finalidad del saludo que el sacerdote dirige al pueblo congregado es manifestar la presencia del Señor. Gracias. Con este saludo y con la respuesta del pueblo queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con ese saludo y con esa respuesta, además de manifestar la presencia del Señor, se manifiesta el misterio de la iglesia congregada. Congregada. Por eso tendría que hacerse con mucho fervor ese saludo. Ese saludo. Y con tu espíritu. Terminado el saludo, el sacerdote o el diácono o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. A ver, vamos a hacer el ensayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Viene la introducción a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Queridos hermanos, nos hemos congregado en torno al altar del Señor para celebrar la Eucaristía, haciendo fiesta, ¿sí?, por nuestra Madre Santísima en su advocación de la Asunción. Ahí está. O nos hemos congregado para celebrar la Eucaristía pidiendo al Señor por nuestro hermano fulano de tal que ha fallecido, que ha muerto. Por nuestros hermanos tales que ahora están enfermos para que el Señor les conceda la salud.
Celebramos a Cristo haciendo memoria del beato Juan de Palafox. Celebramos a Cristo haciendo fiesta de Santiago Apóstol. Esa se llama introducción. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿por qué incensan también las imágenes? No solo, Padre, ¿por qué incensan después del altar y de la cruz? Pues ya por devoción, pero la norma litúrgica dice la cruz, la cruz. Pues ya por devoción pues también uno incensa, ¿verdad? La imagen de la Santísima Virgen María. O de la imagen del patrón del lugar, pero ya es más por devoción. Perfecto, hasta aquí. A ver, aquí hay alguna pregunta de animación litúrgica. Ustedes saben que en la procesión de entrada se llevan, además de el incensario, el turiferario con el incensario humeante. Los ministros llevan los cirios encendidos y en medio de ellos un acólito o otro ministro con la cruz. Los acólitos, el lector que puede llevar el evangeliario levemente levantado, pero no el leccionario, el sacerdote que va a celebrar. Si se emplea el incienso, el sacerdote lo pone en el incensario antes de que la procesión se ponga en marcha y lo bendice con el signo de la cruz sin decir nada. Mientras se hace la procesión hacia el altar, se entona el canto de entrada. Cuando han llegado al altar, el sacerdote y los ministros hacen una inclinación profunda. La cruz, con la imagen de Cristo crucificado, si es que se llevó en la procesión, puede colocarse junto al altar, para que sea la cruz del altar, la cual debe ser una sola. En caso contrario, debe colocarse en un lugar digno. Los candeleros se colocan sobre el altar o junto a él. El evangeliario se deposita cuidadosamente sobre el altar. A propósito de quienes participan en la procesión de entrada. Ya son las 9:45 de la noche y apenas vamos en los ritos iniciales. Pues yo creo que podríamos continuar hasta las 3 de la mañana, pero ya es algo noche. Así es que, pues, les agradezco el que se hayan reunido para el tema del día de hoy. Espero que no queden muy enredados, ¿no? Hemos dicho lo siguiente: la Eucaristía se celebra de una forma unificada. Por así decirlo, la Santa Misa tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Una apertura y una conclusión. Se apertura la celebración con los ritos iniciales. Se termina o concluye con el rito de conclusión. Los ritos iniciales están compuestos por canto de entrada, saludo, acto penitencial, Señor ten piedad, gloria y oración colecta. Tienen carácter de exordio, introducción y preparación. Una vez que se ha reunido la asamblea, el sacerdote, con el diácono y los demás ministros, entran en procesión. Mientras tanto, se entona el canto de entrada, que tiene como finalidad lo que hemos dicho: abrir la celebración, fomentar la unión, introducir el misterio del tiempo litúrgico y acompañar la procesión del sacerdote. ¿Cómo se organiza una procesión de entrada? Hasta adelante van el turiferario con el incensario humeante, después los ministros que llevan los cirios encendidos y en medio de ellos un acólito u otro ministro con la cruz. Posteriormente los acólitos y otros ministros, que son los lectores. Cuando decimos acólitos no nos referimos a los monaguillos, sino a los instituidos. No en todos los lugares hay acólitos instituidos, así es que uno hace uso del ministerio extraordinario de los animadores, como los monaguillos. El lector
que puede llevar el evangeliario levemente levantado, pero no el leccionario. Luego, el sacerdote que va a presidir la misa. Si se utiliza el incienso, el sacerdote lo pone en el incensario, lo bendice sin decir nada. Como hemos dicho, mientras se realiza la procesión hacia el altar, se entona el canto de entrada. Al llegar ante el altar, el sacerdote y los demás ministros lo saludan con una inclinación profunda. El sacerdote puede incensar la cruz con la imagen de Cristo crucificado que se llevó en la procesión, o si ya hay un crucifijo, se coloca la cruz alta en un lugar adecuado. Los candeleros se pueden colocar sobre el altar o junto a él, o también se pueden llevar a un lugar idóneo junto a la cruz alta, si es que ya hay velas sobre el altar. Incensa entonces la cruz y el altar. Luego el sacerdote, después de venerar el altar con una inclinación profunda, el beso y la incensación, saluda al pueblo con una de las siguientes fórmulas: el Señor esté con ustedes, para que se manifieste la presencia del Señor, y con la respuesta del pueblo se pone de manifiesto a la iglesia congregada. Como hemos dicho, posteriormente se realiza el acto penitencial. Voy a seguir un poquito. El acto penitencial, tras un breve, dice: después el sacerdote invita al acto penitencial, como hemos dicho. Para celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tras un breve momento de silencio, realiza toda la comunidad con la fórmula, la confesión general, y se termina con la absolución del sacerdote, la cual, sin embargo, carece de la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Recuérdenlo. Acto penitencial, invitación del sacerdote. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Breve momento de silencio. Confesión general. Yo confieso, o las otras dos fórmulas. El sacerdote concluye con la absolución. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pero esta carece de la eficacia propia del sacramento de la penitencia. Después del acto penitencial se entona el Señor ten piedad, a no ser que éste ya haya formado parte del mismo acto penitencial, siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, entonarán parte en él el pueblo y el coro o un cantor. ¿Cuál es la finalidad del canto Señor ten piedad? Pongan atención. ¿Cuál es la finalidad? Aclamar al Señor. Por eso se dice Señor, Señor, porque se quiere aclamar al Señor y después de aclamar al Señor, pedir su misericordia. Señor, ten piedad. Por eso los cantos gregorianos son muy solemnes en el Kyrie eleison. Por ejemplo, en la misa de Orbis Factor, el nombre Kyrie es muy solemne, tiene unos neumas, ¿verdad? Que van ensalzando al Señor. Kyrie es el Kyrie, Señor. Aclamar al Señor y después pedir su misericordia. Como hemos dicho, cuando se canta el Señor ten piedad, como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le antepone un tropo, como el que hemos dicho. A ver qué cosa es. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, tropo, se llama tropo. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, se llama tropo. O como cantaba la maestra Carla, tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho, se llama tropo. Y después de cada tropo se responde, Señor, ten piedad. Posteriormente se canta el Gloria. El Gloria es un antiquísimo y venerable himno. A ver, ¿qué cosa es el Gloria? Un himno. Himno. Con el que la Iglesia,
congregada en el Espíritu Santo, glorifica al Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. ¿Qué cosa es el Gloria? Un himno que tiene como finalidad glorificar al Padre y al Cordero en el Espíritu Santo y presentarle nuestras súplicas. ¿Cuáles son las súplicas? Ten piedad de nosotros. Esas son las súplicas. Es un himno. Por eso, algunos maestros del canto litúrgico dicen que el canto del Gloria se debe entonar como himno, no como cualquier otro canto. ¿A qué se refieren ellos? Que una vez que se dice Gloria al Señor, que reina en el cielo, viene en la segunda parte. Pero después de la segunda parte, otra vez se canta Gloria al Señor, y eso es incorrecto, porque en un himno nunca se hace eso. Nunca se hace. A ver, ¿cuál es el himno del Gloria? Ya estamos en el Gloria y ya vamos a concluir. Gloria al Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Segunda parte. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Tercera parte. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Si se dan cuenta, aquí no se repite gloria a Dios, no se repite. Entonces, para quienes compongan glorias y los musicalicen, deben tener en cuenta el himno que está puesto en el misal romano. Eso es algo que se tiene que corregir y que está muy difundido. A ver, maestro Paco, maestro Francisco, ¿quiénes fueron los primeros que compusieron las misas después del concilio? Aparte de Gavaraín, ¿quién compuso la misa popular? ¿Se acuerda de la misa popular? ¿Quién? No recuerdo el nombre, padre. Ajá, pero sí se acuerda de la misa. Sí, cuando el Vaticano II. Sí, investíguenos, por favor, quién compuso la misa popular, porque en la misa popular está el Gloria, que se ha hecho muy popular. José de la Jara. José de la Jara, sí, muy bien. Y hay otros, perfecto. Después del Gloria, que es un himno, viene la oración colecta. La oración colecta. A continuación, el sacerdote invita al pueblo a orar. ¿Cómo el sacerdote invita al pueblo a orar? Diciendo, oremos. Cuando el sacerdote dice oremos, ¿qué cosa está haciendo? Invitando al pueblo a orar. Entonces, ¿qué cosa debe hacer el pueblo? Orar en silencio. Y todos, a una con el sacerdote, permanecen un momento de silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas. Esto es muy interesante. Viene la oración colecta. El sacerdote invita a la oración. Oremos. ¿Qué debemos hacer todos con el sacerdote? A una, orar. ¿Para qué? Para hacernos conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente nuestras súplicas. Una vez que en el silencio nos hemos hecho conscientes de estar en la presencia de Dios y de formular interiormente nuestras súplicas, el sacerdote recoge. Por eso se llama oración colecta. Con la oración colecta recoge todas las súplicas formuladas interiormente. ¿Y cómo se expresa que las recoge? Porque extiende las manos. Las manos extendidas significan manos del orante. Y el sacerdote las extiende para significar que está orando
recogiendo las súplicas que todos han formulado en silencio. En silencio. Entonces el sacerdote dice la oración que se suele denominar colecta. Hasta aquí los ritos iniciales y el pueblo responde amén. Bueno, pues les agradezco que se hayan quedado otros minutitos para que se entiendan bien los ritos iniciales. Los ritos iniciales tienen un carácter de exordio, introducción y preparación. Están compuestos por canto de entrada, saludo, acto penitencial, Señor ten piedad, gloria y oración colecta. Ya hemos visto cada una de las partes. La del canto de entrada, con sus finalidades. Luego el saludo, se saluda el altar con una inclinación profunda y un beso, porque el altar es símbolo de Cristo. Se saluda también al pueblo congregado, porque también el pueblo congregado es presencia de Cristo. Y se le saluda con esta fórmula pascual: el Señor esté con ustedes, para hacer presente al Señor y también para significar la unidad de todo el pueblo de Dios. Posteriormente, nos preparamos reconociendo nuestros pecados. Los manifestamos de una forma general y somos absueltos, recordando que esta parte no tiene la eficacia del sacramento de la penitencia. Cantamos El Señor ten piedad, que tiene dos intenciones: proclamar el señorío de Cristo y también pedirle misericordia, y finalmente glorificar a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se dan cuenta, esta primera parte es hermosísima y es eminentemente humana y divina. Eminentemente humana, porque nosotros, los hijos de Dios, con nuestros pecados, nos hemos presentado ante el Señor. El Señor que con su poder, con su amor, con su infinita misericordia, nos ha convocado para santificarnos. Bueno, les agradezco mucho esto. Entonces, ¿por qué la mayoría de las veces el sacerdote no hace ese silencio después de decir oremos? O porque ya se le olvidó la teología litúrgica, o porque tiene mucha prisa. Luego, la finalidad del Señor ten piedad: proclamar el señorío de Cristo y pedir su misericordia. ¿Cuál sería el papel oficial de los ministros instituidos? Los ministros instituidos son promotores de la liturgia y de la palabra, los acólitos y los lectores, y casi siempre ellos están encaminados al ministerio ordenado. Su servidor, antes de ser ministro ordenado como presbítero, fue ministro ordenado como diácono. Antes de ser un ministro ordenado, fui un ministro instituido, acólito, y antes de acólito, lector. En el seminario es donde mejor se aprecia el ministerio instituido. De hecho, en el seminario solamente proclaman la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas los lectores. Solamente ellos. Y ayudan al sacerdote, tanto el diácono como los ministros instituidos llamados acólitos. Por ejemplo, solo ayudan a distribuir la comunión los acólitos, nadie más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.